Estamos acá en la Expo Libros de Viña del Mar, junto al amigo Piero Castañeto, es periodista e investigador, y aunque él no lo quiera admitir, también historiador. Tiene una mirada muy interesante y ha trabajado obras que son de impacto, porque los que estudiamos la Guerra del Pacífico agradecemos que se hagan publicaciones como estas para acceder a mucha información, mucha documentación que está fuera de nuestros lugares de origen. Venir desde regiones a Santiago, al archivo, al museo, siempre es tema. Así que agradeciendo que Piero esté y agradeciendo también la presentación que tuvimos recientemente, quisiera saber quién es Piero Castañeto, dónde nace Piero Castañeto, su vinculación con la región de Coquimbo. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero que nada, tengo que decir para ustedes que soy nortino también, aunque nacido en Antofagasta, pero de sangre serenense. Mis padres son de La Serena, y yo diría que en gran parte me gusta la historia por tener esa sangre nortina, por haber nacido, tener un ancestro de regiones tan marcadas por la historia. Por ejemplo, tengo un recuerdo muy claro de unos libros que me impactó en mi infancia, fue la geografía, el mito y la leyenda de Chile, de este plato. O sea, leer todo el inventario de mitos, sobre todo de nuestros pueblos originarios o posteriores, pero desde el extremo norte de Antofagasta, y sentir que era un gran país, que era un vasto país. Desde ahí viene el germen de mi interés por la historia. Después estudié periodismo para tener, en el fondo, para tener un cartón de algo, que no sé si ha servido mucho, pero porque de facto renació la afición siempre latente por la historia, y hasta que le tiré un poco me empujó a trabajar en publicaciones de temas como la Guerra del Pacífico, que digo lo mismo, también es una cosa que marca en la infancia, un poco de dónde vengo, y que a veces se sumerge y después reflota, y así es como han sido investigaciones como estos libros. Antofagasta, Génesis, ¿cierto? Sí. Coquimbo, vinculación familiar, incluyendo actualmente personas que son importantes también en la vida política de la región de Coquimbo. Eso no lo sé. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a dejar la pelotita ahí. Saludos igual ahí. Las publicaciones de Piero tienen bastante vinculación también con el mundo del periodismo del siglo XIX, sobre todo enfocado en las campañas de la Guerra del Pacífico, y también vinculado con el mundo de la Armada, ¿verdad? O de la historia marítima. De la historia marítima. Sí, la historia marítima. Cuéntame un poco Cartas de la Escuadra, de 2014, apoyado, ¿cierto? Por el fondo del libro. Por el fondo del libro. ¿Cómo fue el proceso de primero elegir el tema y luego realizar toda la transcripción y el análisis de los textos? Siempre hay una introducción muy interesante, fotografías, por cierto, bien cuidadas. Hay toda una narrativa también que se rescata y que yo disfruto bastante esta lectura. Por algo lo traigo para que me lo firme después, ¿eh? Bueno, es un proceso muy largo, mira. Una vertiente concreta que yo encontré para el cultivo de la historia es rescatar fuentes de prensa. Para todo, yo soy periodista de profesión, y para titularme yo hice una tesis que implicó recurrir a fuentes de la época de la Guerra del Pacífico. Mi tesis que hice en su momento era relacionada con la prensa chilena y la actitud argentina en la Guerra del Pacífico. Entonces ahí rescaté todas las polémicas que hubo cuando teníamos un periodo de gran tensión con Argentina, en que no llegamos a la guerra, pero tuvimos un periodo de bastante tensión y polémica. De algún modo eso me sirvió para trabajar posteriormente con un autor argentino, con Diego Lascano, el libro Plata, Agente Secreto en Buenos Aires, que tiene más de 10 años, porque lo leí bastante bien.
y también me llevó a familiarizarme con la forma como se hacía el periodismo, especialmente el periodismo de guerra y más específicamente lo que hacían los corresponsales de guerra, que es una figura un poco mitificada, legendaria, con un cierto glamour incluso, que surgió en el siglo XIX, pero que aquí en Chile tuvo una expresión bastante concreta. Y aún más concretamente yo me fui como fascinando por la figura del corresponsal del Mercurio, don Eloy Caviedes, cuyo legado me propuse hasta el día de hoy quiero seguir rescatando y por lo menos ya empecé a rescatarlo. El caso de Carta del Escuadra en particular es, el título es porque así se titulaba la serie de correspondencias que le enviaba Mercurio desde el mar o del campamento Antofagasta. Y en el fondo es ni más ni menos que la narración completa de la campaña marítima de primera fuente. Eso solamente para hablar de un libro. Vamos a estar comentando sobre el último libro, que nos van a traer un ejemplar de Valparaíso. Y vamos a comentar también corresponsales en campaña. ¿Cuántos corresponsales hay aquí en este libro monumental? Mucho más grueso, pero que tiene también una interesante presentación, que también agradecemos, y una narrativa que también es muy cercana. Bueno, también hay que decir que es un libro de gestación realmente larguísima, o sea, desde que se me ocurrió la idea hasta que empecé a hacer las transcripciones, aún sin tener editorial, solamente con la esperanza de que algún día se publicara, hasta que finalmente se publicó, pasaron demasiados años, prefiero no recordarlo. Pero claro, la idea aquí es hacer una especie de antología, tanto para los que saben de la guerra del Pacífico como para los que no saben nada, porque acá, para el que no sabe nada, no importa, porque fuera de estudiar el tema de cómo fue el periodismo en aquella época, de cómo fue el periodismo que yo considero movilizado en la analogía, en la movilización de los batallones cívicos, también acá hay simplemente ni más ni menos que relatos de la guerra de primera mano. Eso es fundamentalmente, y hay varios corresponsales, desde aquellos como don Eloy Caviedes, que eran periodistas para los estándares de la época profesional, hasta algunos que eran corresponsales espontáneos, como incluso militares, como el caso de, para hacer un guiño en la región de Francisco Machuca, que era a la vez oficial del regimiento Coquimbo, hasta otros que eran eventuales, como por ejemplo algunos soldados que a veces le escribían cartas a Benjamín Vicuña Maquena y después las publicaba fundamentalmente en su periódico El Nuevo Ferrocarril. Y también con una puntualización para la gente que sabe de la guerra del Pacífico, la gente que colecciona libros, hizo un esfuerzo muy especial para rescatar material que fuera novedoso, ojalá inédito, o sea, no inédito porque se publicó en la época de la guerra, pero desconocido en la época moderna, puesto que casi nada de lo que está acá aparece en la famosa antología de Pascual Ahumada, que es un libro monumental de documentos y artículos de prensa aparecidos durante el conflicto. Entonces, quien es un conocedor un poco más avesado del tema, también me encontrará acá un aporte. Agradecemos absolutamente estos libros que son de consulta obligada para aquellos que quieran entrar al estudio de la Guerra del Pacífico en un lenguaje muy ameno, muy cercano, y también que reproduce lo que se pensaba en la época en un periodismo que era militante, pero no por tanto dejaba de ser crítico. No dejaba de ser crítico, especialmente el caso del corresponsal Caviedes de Mercurio. Cuando se enfrentó a Baquedano. Nada menos que a Baquedano. Y eso le complicó la vida también. Y por otro lado tenemos el libro Valparaíso. Este es el recién salido del horno, ¿verdad? Fue presentado 2022, ahora, sí. 2022. ¿Qué nos puede contar de este Valparaíso, puerto principal, ¿cierto? Que dice histórico y cotidiano. ¿Por qué histórico y cotidiano, a tu juicio? Mira, fíjate que hay una analogía con los libros ya que son rescate de fuente histórica, porque acá yo rescato crónicas de mí mismo. Pero en el fondo es una de las muchas visiones que puede haber de Valparaíso, donde yo mezclo, tiene este título porque es una narración no estrictamente lineal, sino más bien temática, donde hay algunos hitos históricos inevitables, como por ejemplo el bombardeo de la escuadra española, el terremoto de 1906,
centrado sí, en cómo cambió la fisonomía de la ciudad más que en el terremoto en sí. Con hechos cotidianos como la forma en que se celebró el Año Nuevo, el 21 de mayo, a la fiesta de San Pedro, etc. Y son crónicas que yo escribí a principios de los años 2000. Entonces esta autora también tiene una dimensión histórica, en parte porque cuando me gané el fondo del libro el compromiso era corregirla, revisarla, subsanar errores, pero también actualizarlas, porque hay muchos temas que tenían cierta vigencia en 2003, por ejemplo, que recordemos que hay un hito histórico para Valparaíso que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, el ente cultural de Naciones Unidas, pero el panorama es muy distinto a 2022. Por ejemplo, hay un artículo sobre cómo el comercio tradicional de Valparaíso se ha ido extinguiendo, y eso forzosamente tuvo que ser actualizado de lo que escribí por ahí por 2005 a 2022. Entonces también de algún modo es parte de la historia de Valparaíso y parte de la historia que uno mismo ha hecho en dos dimensiones temporales. Valparaíso histórico cotidiano, ¿dónde lo podemos encontrar este libro? Yo creo que simplemente en las mejores librerías. Las mejores librerías del país, empezando por la de don Enzo Rey, gran amigo. Bueno, agradecemos a Piero su compromiso con la historia, lo invitamos a seguir en este camino de la historia, del patrimonio, del recuerdo, de la añoranza, que nos hace un ser humano, por cierto, recordar y tener la nostalgia, pero sin perder el tiempo y la actualidad. Bueno, gracias a ti, Joel, y recordemos, esta entrevista está siendo grabada en Viña del Mar, así que también bienvenido, Joel, acá a la ciudad, y contigo bienvenida la historia local a otro centro donde se cultiva muy fuerte la historia local. Muchas gracias.